¿Todos se sienten así o es un defecto más de mi desgraciada condición? Juan Pablo Cáceres, capítulo 27. Pregunta realizada a sí mismo tras no poder disfrutar del hermoso paisaje junto a María, expresando así el aumento de su ineludible tristeza al sentirse solo estando tan cerca de ella. Un saludo cordial, mi nombre es Grace Elizabeth Guaranda Chancay, mi código es HMF 048-00-3783-005. Actualmente curso el segundo año de Bachillerato Internacional en la Unidad Educativa La Libertad. El tema de mi presentación de lengua a literatura es María Iribarne Hunter como personaje principal e influyente en los sentimientos de Juan Pablo Cáceres en la obra El Túnel, escrita por Ernesto Sábato y publicada en 1948. Los métodos que utilizaré para mi presentación son la exposición, la representación y la breve descripción de una pintura. A continuación daré un breve relato sobre la biografía del autor. Ernesto Sábato, Premio Cervantes en 1984, nació en Rojas, en la provincia de Buenos Aires, en 1911. Hizo su doctorado en física en la Universidad de La Plata. Trabajó en radiaciones atómicas en el laboratorio de Curie en Francia y decidió alejarse definitivamente de la ciencia en 1945 para dedicarse exclusivamente a la literatura. En 1946, Juan Domingo Perón ejerce su mandato en la presidencia de Argentina, lo que significó el desarrollo económico del país y del peronismo como un medio de justicia social, la cual se ve reflejada en la obra literaria El Túnel al describir el Buenos Aires de aquella época. El Túnel es una novela psicológica escrita en prosa y que pertenece al género narrativo, además en la que se usa un lenguaje coloquial. A continuación, realizaré una representación de Ernesto Sábato con el objetivo de expresar el significado de la obra literaria al público en general. Mientras escribía esta novela, arrastrado por sentimientos confusos e impulsos inconscientes, muchas veces me detenía a juzgar lo que estaba saliendo, tan distinto de lo que había previsto. Y sobre todo, me intrigaba la creciente importancia que iban tomando los celos y el problema de la posesión física. Mi idea inicial era escribir un cuento, el relato de un autor que se volvió loco al no poder comunicarse con nadie, ni siquiera con la única mujer que parecía haberlo entendido a través de sus pinturas. Pero al seguir el personaje, me encontré con que éste se desviaba decididamente del tema metafísico para descender a problemas casi triviales de sexo, celos y crímenes. Esta derivación no me agradó para nada y repetidas veces pensé en abandonar un relato que se apartaba considerablemente de lo que había propuesto. Más tarde, comprendí la raíz del fenómeno. Es que los seres de carne y hueso no pueden nunca representar las angustias metafísicas a estado de ideas puras. Lo hacen siempre encarnando estas ideas, oscureciéndolas de sentimientos y pasiones. Los seres carnales son exclusivamente misteriosos. Se mueven a impulsos imprevisibles, incluso para el escritor, que sirve de intermediario entre ese irreal mundo, pero verdadero que es la ficción, y para el lector que sigue sus dramas. Cáceres intenta apoderarse de la realidad mujer mediante el sexo, pero es tan vano este empeño. Opté la narración en primera persona porque era la única técnica que me permitía dar esa sensación de realidad externa, tal como la vivimos cotidianamente, desde un corazón y una cabeza, desde una subjetividad total. De manera que el mundo externo aparece al lector como el existente, como una empresa de fantasmagoría que se escapa de nuestros dedos y razonamientos. Y hay críticos que me han reprochado cierta imprecisión fantasmagórica en el mundo exterior a Cáceres. Por fin,
Cuando el protagonista mata a su amante, realiza su último intento de apoderarse de ella, de fijarla para toda la eternidad. El texto defiende el amor, especialmente de Juan Pablo hacia María Iribarne Hunter, y la forma en que estos pensamientos en torno a dichos sentimientos motivaron al protagonista para que intente alejarse de la soledad y abrirse a una relación con ella. Por otro lado, la obra literaria critica las relaciones sociales entre el individuo y lo poco que aporta, debido a que Juan Pablo tiene una perspectiva negativa sobre la existencia. Juan Pablo Castell, en este caso el narrador de la historia, es un pintor y una de sus características es que analiza las cosas excesivamente. Es también una persona insegura, paranoica, solitaria, y todas sus acciones provocaron pensamientos que lo aislaron cada vez más de la sociedad. Él se sentía tan obsesionado por María y por todo lo que pasaba por su mente, lo cual se convirtió en paranoia, que se caracteriza principalmente por la presencia de ideas delirantes que pueden definirse como falsas creencias de diferentes temáticas o contenidos, basándose en una incorrecta valoración de la realidad exterior, como lo hacía Juan Pablo con María. María Iribarne Hunter, una mujer impredecible. Su personalidad también lo era. Era una mujer mala que carecía de felicidad, además de que no encontró un significado a la vida, y su vida se podría decir que es una nefasta combinación entre depresión e inconformidad. Juan Pablo Castell, al enamorarse de ella, parece que no vio su frígido y frío ser. Frío sin sentimientos ni corazón, nada le llegaba, y jugaba con los sentimientos ajenos. Nadie pudo saber, o por lo menos, llegarla a conocer a fondo. María jamás se mostró tal y como es con nadie, pese a que mantuvo un matrimonio con un no vidente y estuvo con un par de personas más. La combinación de sus constantes cambios de humor, de su personalidad, de sus manipulaciones y la falta de comunicación ocasionaron que ella fuese asesinada, lo cual se observa al final de la obra. Murió tal como vivió, de manera fría e impredecible. Tras un análisis general, se puede decir que Juan Pablo estaba más obsesionado por María de lo que de verdad la amaba, lo cual le provocó la desesperación al no saber todo lo que pasaba por su mente. Claro, que no todo era culpa de la mente obsesiva de Juan Pablo. El comportamiento de María también influía en lo que él llegaba a pensar. De una forma u otra se pueden entender estos sentimientos en Juan Pablo. Él nunca conoció, o por lo menos nunca llegó a conocer a una mujer que lo comprendiera. De igual manera, nunca supo lo que era la felicidad. O bueno, eso nos da a entender en el relato de su historia. María Iribarne Hunter fue un personaje valioso, debido a que fue quien despertó estos sentimientos de amor, desesperación, paranoia en Castell, y lo cual lo llevó a cometer el asesinato de su amada. Sin María, la novela no tomaría sentido debido a que fue quien despertó estas concepciones sentimentales de Juan Pablo y que giraban en torno a ella. Tras que Juan Pablo encontró a una persona valiosa para él y no supo controlarla, no supo lo que pasaba por su mente, él se desespera, no sabe qué hacer, no sabe cómo lidiar con estos cambios en su vida. En esta pintura se muestra a María Iribarne Hunter y cómo su presencia influyó en Juan Pablo Castell, debido a que él no había encontrado ni sentido por alguien más ese extraño y abstracto sentimiento de amor. El haber pasado su vida en un constante y vacío túnel hizo que tuviera un poco más de aprecio por María,
debido a que ella hizo cambiar sus ideas con respecto a esto. Como se observa, al final del túnel, en representación del aprecio por parte de Juan Pablo y la libertad que ella le iba a otorgar, lo cual hizo que Caster se sienta tan atraído y obsesionado por ella. Yo diría que María llega a ser como su droga. Le hace bien durante un tiempo, a la larga le hace daño, sin embargo, la necesita. Gracias. Me agrada mucho la manera tan bella como has interpretado el sentimiento de amor de Juan Pablo dentro de la obra del túnel. A partir de ello, ¿cuál consideras tú que sería la intención literaria de Ernesto Sábato al representar la vida vacía de un hombre como Juan Pablo, obsesionado con una mujer como María? ¿Se vincula esta situación con el título del túnel? En una entrevista que se le realizó al autor, Ernesto Sábato, él explica que el objetivo de su obra literaria es dar a conocer a la sociedad, al público en general o a sus lectores, la mente de un asesino. No que lo comprendan, sino más bien que entiendan o traten de ponerse en una situación ajena a la que normalmente uno está. Con respecto a su título, El túnel, realmente se vincula mucho porque durante el transcurso de la lectura de la obra literaria se observa los pensamientos y los sentimientos de Juan Pablo Caster, debido a que él es el narrador de la historia. Entonces, lo que sucede es que el título de la obra y la obra en general, la redacción, se vincula bastante porque lo que da a entender es la soledad, es el vacío, es la oscuridad que representó el túnel para Juan Pablo Caster durante todo el desarrollo de su vida. Gracias. Gremio, al momento de leer la obra y prepararte para hoy, ¿sentiste que te identificabas con los sentimientos de María hacia Juan Pablo? Sí, María Iribarne Hunter, bueno, desde cualquier obra literaria, viene a ser una parte de la biografía del autor. Entonces, María representa la manera calculadora, la libertad que ella quería con respecto a la sociedad en general. Entonces, de manera personal, yo me relaciono con María debido a la libertad que ella desea obtener, de no seguir siempre las normas y por ende mantener una independencia sobre ciertas situaciones que se dan en la vida. La pregunta, Greti, ¿cuál es el mensaje que el autor emite a nivel ético-moral y que deja de mensaje para el ser humano que vivencia este tipo de frialdad de parte de las mujeres? Por parte de las mujeres. El mensaje de Ernesto Sábato, como lo pude haber explicado en la breve representación que hice sobre él intenta dar a conocer al público que aquellos problemas metafísicos, las angustias, los celos, aquellos sentimientos negativos y que provocan que el ser humano realice diversas acciones que éticamente no son correctas, que la persona entienda que al ser un ser carnal se puede tener estos diferentes errores, pero que a pesar de esto, desde cierto punto, los entienda, los comprenda e intente superarse. Es por eso que Ernesto Sábato publica esta obra no solo para demostrar el asesinato hacia una persona o todas las acciones que sucedieron o los sentimientos, sino que intenta mostrar ese mensaje que las personas, a pesar de querer seguir ciertas normas, no se puede. Entonces la mente se descontrola y en este caso en la obra literaria fue que al final el protagonista mató a aquella persona que lo amaba.
Bien, Gracie, ya para finalizar, en este caso, la composición de una obra literaria no solo se basa en dos personajes, ¿verdad? Tu presentación se enfoca netamente en los dos personajes principales, en este caso Juan Pablo Caster y María Ibarne Junta. En este caso, ¿qué otro personaje, aparte de los dos que ya acabas de mencionar, qué otros personajes más, porque por supuesto sí hay, qué otro personaje más se ve el escritor, en este caso Ernesto Sábato, se ve reflejado también en esos otros personajes más? Pueden ser los personajes secundarios. No sé de qué manera el autor se evidencia en esos personajes secundarios. Uno de los personajes secundarios viene a ser el primo de María Iribarne, que se ubicaba en una estancia lejana a la capital, que en este caso es Buenos Aires. Esta persona en particular, durante un fragmento, mantiene una conversación con Mimi, que es un personaje que le tiene gran aprecio, en donde este da a entender su gran descontento por parte de las novelas policíacas. Entonces, tras esto y tras una entrevista del autor, ambos presentan ese mismo rechazo hacia diversos géneros literarios que no son de su agrado. Además de que, como pude haber mencionado, María Iribarne mantuvo una relación con un no vidente. Esta persona en general era una persona recta y que tenía una gran confianza hacia María por el aprecio o el afecto que ya pudieron haber tenido. Ernesto Sábato, luego de que pasó por una triste y solitario periodo en la universidad, luego de esto conoce a su esposa. Entonces, fue una persona que realmente pudo cambiar un poco de él con respecto a lo frígido y frío que pudo llegar a ser durante esta mala época. Entonces, se puede considerar a Ernesto Sábato y al esposo de María Iribarne por el aprecio que le llegaron a tener a sus esposas a pesar de los errores que estos pudieron haber cometido. Gracias. Muy bien, de esta manera.